Y el FUNIDES presentó su informe del primer cuatrimestre del 2012. Estuvimos presentes en esta presentación para hablar con más propiedad y escuchar de viva voz tanto la exposición del FUNIDES, también nos ayudan con una memoria ejecutiva donde destaca los principales hallazgos y los pronósticos de esta institución que se está perfilando como la de mayor seriedad en cuanto al pronóstico económico en nuestro país. El FUNIDES destaca lo siguiente: si bien es cierto, dice el FUNIDES, y lo estoy resumiendo en ideas generales, como producto de la buena administración económica del gobierno sandinista y de factores externos como fueron el repunte de las economías principales y el aumento de los precios de nuestros productos de exportación, Nicaragua fundamentalmente esto se debió el crecimiento del 4.7, 4.8 dicen otros, en el 2011, un crecimiento bastante alto para nuestra región, pero insuficiente, ya que tenemos que crecer en un 7 u 8% para comenzar a salir de la pobreza. Este crecimiento no se perfila de la misma manera para el 2012 al 2014. Ya ellos presentaron estadísticas de exportación de baja en los precios internacionales que hacen de que la curva ascendente de nuestro crecimiento y exportaciones ya tenga un quiebre y vaya a una tendencia a la baja. Ellos pronostican de que Nicaragua, porque en primer lugar, porque va a aumentar el precio del petróleo a nivel internacional y porque el precio de los alimentos y nuestros principales rubros de exportación tienden a la baja, estaríamos creciendo, aún con la ayuda venezolana, entre un 3.5 y un 4%. Jackson Orozco, también estuviste vos ahí y entrevistaste a los especialistas en la materia y a los que participaron, empresarios, políticos y profesionales de la economía. Usted tiene más detalle, 100% Noticias. Con primicias a toda hora, así es, dice el FUNIDES que la economía local estaría creciendo menos entre el 2012 y el 2014 por factores externos como el desplome de algunas economías mundiales. Nicaragua pues crecería un 3,5% hasta un 4%. A esto se le suma pues el desplome en los precios de productos de exportación y el incremento del petróleo. Algo que cautivó la atención de los asistentes fue el hecho del impacto de la cooperación venezolana que de acuerdo al FUNIDES dice que el año pasado fue del 7.7% del PIB, o sea, de unos 564 millones de dólares. Pero también existe el temor de que Nicaragua continúa siendo altamente dependiente y un colapso en Venezuela repercutiría en nuestro país. También se destacó el impacto que tienen los programas sociales del gobierno, como Hambre Cero, la merienda escolar y los bonos que están incidiendo mucho en la reducción de la pobreza. Vemos un entorno internacional que no va a ser tan favorable. Por ejemplo, el crecimiento de las economías con las cuales nosotros comercializamos más, en particular Estados Unidos, va a ser un crecimiento modesto, 2,5, 3%. Los precios de nuestras exportaciones ya no van a continuar aumentando, sino que más bien caerán un poco, siempre manteniéndose a niveles relativamente altos. El estudio, nosotros calculamos de que la cooperación venezolana contribuyó 2% al crecimiento en los 2 años, o sea que sin la cooperación, en vez de haber crecido algo así como 9% en los 2 años, hubiésemos crecido algo así como un 7%. Estas obviamente que son simulaciones, ¿no? Porque se están dando varios factores a la vez. Vamos a pasar ahora también con declaraciones del exministro de Educación, Humberto Belli, presidente de la Comisión de Educación del FUNIDES, refiriéndose al tema del 6% presupuestario para las universidades. Un dato muy interesante que dio a conocer don Humberto Don Miguel, es que realmente es un 8%. Si se toma en cuenta que se incluyen los pagos de los servicios básicos de las universidades, como agua, luz y teléfonos, que corresponden a unos 250 millones de córdobas anuales.
Entonces, como el 6% es constitucional y no se puede tocar, decía Humberto Belli, lo ideal sería que sobre ese 2% sería redistribuirlos para destinarlos a la educación primaria y la educación técnica. Escuchemos sus declaraciones. En relación a lo que financia la educación superior, tenemos un gran desequilibrio. Lo normal en América Latina es que el 18% del presupuesto vaya al sector educativo superior, de todo el gasto educativo. En Nicaragua es el 30%. Es uno de los países que más gasta en educación superior en proporción a lo que gasta en educación primaria y secundaria. Y como se demostró hoy, la educación superior tiene menos impacto en reducir la pobreza y menos impacto en reducir la desigualdad que lo que se gasta en educación primaria y secundaria. ¿Cómo se mide ese poco impacto de reducir la pobreza en el tema de educación superior? Bueno, los economistas lo miden en cuanto que hacen una relación entre el número de años de educación de cada persona y el ingreso. ¿Qué está pasando en el país? Los años para salir de la pobreza se requieren 11 años de educación de acuerdo a algunos economistas, o sea, primaria y secundaria. Pero el gasto en educación superior no está incidiendo en la reducción de la pobreza en mayor forma y donde tenemos la tasa más alta de desempleo en Nicaragua es en los egresados universitarios. Ahí es del 30%, en el resto de la población es alrededor del 10%. Existe una sobreoferta de profesionales, hay muchos profesionales que no encuentran trabajo, que tienen salarios muy bajos y eso indica que hay que redirigir el dinero que se está gastando en la educación superior. ¿Qué tipo de recomendaciones se pedirían para tratar un poco de enfrentar esta situación? Bueno, hay distintas alternativas. Una sería que, ya que no se puede tocar el 6% porque es constitucional, hay una partida muy fuerte que reciben las universidades encima del 6%, que casi lo sube al 7 u 8%, que eso es el gasto de los servicios básicos. Privilegio del cual no gozan la primaria ni la secundaria. Sería equitativo o que todos lo gozaran igual o que se les suprimiera a las universidades para gastarlo en primaria y en secundaria. Otra alternativa sería que las universidades con su dinero gasten una mayor proporción del mismo en preparar maestros, en formar maestros de las escuelas normales y también que gasten más en educación técnica, es decir, que gran parte del déficit que hay en técnico lo asuma la universidad con su presupuesto del 6%. De esa forma no se le está tocando el presupuesto y se está redirigiendo mejor los recursos a favor del crecimiento del país. Don Humberto, quiere decir que es un 8% realmente lo que se está destinando para universidades, ya no es un 6% entonces. Sí, es más del 6% y siempre ha sido más del 6%. Son actualmente 250 millones de córdobas aproximadamente lo que se van a gastar en pago de servicios básicos. Además, como ellos no tienen, eso crea una ausencia de incentivos a ahorrar en el gasto de abuelos y teléfonos, porque gasté lo que gasté, te lo van a pagar. Mientras que los colegios públicos de primaria y secundaria necesitan ahorrar en teléfono, agua y luz porque lo tienen que sacar de su propio presupuesto. Y eso es dos puntos acerca del informe del FUNIDES. El primero, del peso de la cooperación venezolana en cuanto a nuestra economía. Francamente, como he visto todas las gráficas y las explicaciones, ha sido un verdadero salvavidas en medio de una crisis mundial, pero estamos dependiendo enormemente de la cooperación venezolana, a tal punto de que significa de los 4 puntos que podríamos crecer en el PIB un 1%. Sin la cooperación venezolana, Dios no quiera, pasa algo y se retire o baje o se renegocie de otra manera, bajaríamos un punto porcentual, no estaríamos creciendo al 3%, sino al 4%, y esto estaría presionando el presupuesto general de la República, que se sustenta únicamente con la cooperación de otros organismos y de los impuestos de todos los nicaragüenses. Ese peso y esa dependencia de Venezuela ha sido un aliciente, pero también se prevé, según el FUNIDES, como una amenaza si no diversificamos las fuentes de financiamiento. En el tema del 6%, por primera vez se ha destacado lo siguiente. Nosotros lo habíamos dicho anteriormente hace años con el tema del 6%. Bajo este ejemplo, pasábamos por lo que era el RUCFA hace unos años y algunas universidades, el aire acondicionado todo el día y toda la noche. Y las luces, ustedes saben que ahí hay aulas y ponen un montón de lámparas blancas. Uno pasaba
en la noche, en la madrugada, y no había un solo alumno y todos los galerones de todas las aulas estaban encendidas. En su momento nosotros preguntamos por qué estar gastando energía eléctrica si no hay nadie utilizando las aulas. En ese momento nos dijeron las autoridades del RUCFA que era por seguridad, para que los CPFs pudieran tener vista y que no se robaran las persianas ni los pupitres o los muebles. En todo caso, es una seguridad bastante cara. Y aterrizo al punto. A las universidades no se le da el 6%, se le está dando el 8% del presupuesto general de la República. ¿Cómo? 6% en efectivo, más de 2.000 y pico de millones de dólares, y casi 300 millones en pagos de agua, luz, teléfono y otros servicios básicos. En todo caso, si quisiéramos cumplir con la necesidad de darle el 6% constitucional a las universidades, deberíamos de socarnos la faja todos, y particularmente ese 6% que está pésimamente administrado y que no tiene fiscalización. Hay una decisión que se puede tomar y el FUNIDES está dando un buen norte. ¿Por qué no distribuir esos 260 millones de córdobas anuales en vez de pagarle el agua, la luz y otro teléfono y otros servicios a las universidades, que estas mismas busquen cómo ahorrarlo porque lo despilfarran, como no les cuesta, no hay control, no lo gastan, el papá Estado tiene que pagarlo? Ellos hacen charanga con eso, y ahí hay festivales, fiestas y un montón de cosas que nada o son paralelas o accesorias a la educación. Tan mala educación que gran parte de los profesionales que salen prácticamente al desempleo. Y eso tiene que ver también con el mercado laboral. Pero si son gallos, y si son tigres, y si son verdes, en cualquier rama, si son chocollos, son verdes. En todo caso, nosotros desde hace años, no sé por qué, estamos descuidando la educación primaria y secundaria, que es más democrática, que le da más oportunidades a todos esos niños y jóvenes que necesitan aprobar 11 años de estudio. ¿Para qué? Para que después se defiendan como bachilleres ya, con una carrera técnica, para que busquen cómo trabajar, ya están prestos para cualquier tipo de desarrollo, ya sea en la universidad, si se quieren rifar en las universidades. En todo caso, nosotros siempre hemos sido hemos apoyado la idea de que se le da mucho a las universidades, sobre todo porque están rindiendo frutos que no son los que espera la sociedad nicaragüense. Pero el que le den el 8% con un 2% en pagos de todo, agua, luz, teléfonos y otros servicios básicos, ya raya en lo absurdo. Agarremos ese dinero y se lo pasamos a las escuelas primarias y secundarias y le damos a 1.600.000 niños, eran los que estaban matriculados en primaria y secundaria, si no me equivoco el dato, contra 30 y tantos mil universitarios, que en su gran mayoría pueden necesitar una beca, pero hay un porcentaje considerable que vienen de familias pudientes que pueden aportar a las universidades estatales, como se le llama, o públicas. No es el 6%, es el 8%, y eso ya raya en lo absurdo y en la, ¿cómo podríamos decir?, irresponsabilidad como ciudadanos. Tenemos que distribuir todo ese poco dinero que tenemos, sobre todo con ese panorama que nos presentan, que tal parece que los buenos vientos ya se están acabando a nivel internacional y vamos a tener que apretarnos la faja en años posteriores. A propósito de la recesión